Al principio de este programa les habíamos dicho que estábamos muy pendientes del dato de desempleo que iba a darse en los próximos minutos y este dato ya acaba de salir. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que en Estados Unidos, en el mes de abril en el que acaba de pasar, se perdieron 20.5 millones de empleos aquí en los Estados Unidos. Esto representa una tasa del 14.7%, la más alta registrada desde 1948. Y si el dato preocupa para la generalidad de los estadounidenses o de los habitantes en este país, pues preocupa muchísimo más para los hispanos y para los afroamericanos. Vamos a hablar sobre estos temas, sobre estos datos basados en una encuesta realizada por The Washington Post. Vamos a hablar sobre el tema con Ítalo Torrese. Él es analista económico y político. Buenos días, Ítalo. Y bueno, teníamos una proyección de más o menos el 16%, no llegamos a esa cifra de desempleo, pero 14.7% es una cifra bien alta, una economía bien débil, nos queda aquí en este país. Hola Jennifer, buenos días. Efectivamente no llegamos al 16% de manera oficial, pero acuérdate que hay un alto porcentaje de gente indocumentada que también ha perdido su trabajo. Entonces yo creo que sí nos acercamos a ese número del 16%, y como tú bien lo mencionas, las poblaciones afroamericanas y la población hispana son de las más afectadas. Y vamos a hablar de algunos datos que entrega precisamente esta encuesta de Washington Post. Por ejemplo, dice que el 20% de los adultos hispanos y el 16% de los afroamericanos informan haber sido despedidos o suspendidos, mientras que los blancos son más o menos el 11%. ¿Por qué esta diferencia en este país en grupos raciales en cuanto a términos laborales se refiere? Mira, mucho puede ver también por las calificaciones académicas que tengan. Eh, los hispanos, siempre la mayoría de hispanos y afroamericanos aplican o tienen trabajos de sueldos bajos en factorías, en locales que han sido más susceptibles al cierre por el tema del coronavirus. Entonces eso puede incrementar mucho el porcentaje y la diferencia porcentual entre afroamericanos, hispanos y los de raza blanca, ¿no? ¿Usted cree, Ítalo, que el tema también de estatus migratorio está haciendo mella en este asunto, en esta ecuación? Aquí yo ni siquiera estoy hablando de la parte de las personas que están indocumentadas, sino, por ejemplo, los residentes que no son ciudadanos. ¿Van a tener un golpe más fuerte con estos datos de desempleo en el país? Bueno, ayer estuve leyendo un poco sobre lo que decía el Washington Post y totalmente de acuerdo. Siempre son más vulnerables los que tienen un estatus temporal o los que tienen un estatus de residencia permanente y no son ciudadanos. Y además ellos son los que están más propensos a no recibir la ayuda total del gobierno. Por lo tanto, son los que reportan más o aplican más al unemployment, pero no llega la ayuda hasta ellos. ¿Y qué hacer entonces en esta situación, Ítalo? Porque evidentemente es una situación que se está presentando en este momento y que si nos vamos, por ejemplo, al tema de la Gran Depresión, pues ahí los blancos se lograron recuperar más fácil que los hispanos. ¿Usted cree que se va a repetir esta situación? Yo creo que la recuperación va a ser lenta para todos. Ya lo mencionan algunas personas que han sido llamadas nuevamente a sus empleos, han regresado, pero tienen menos horas, a un salario mucho más bajo y van a haber recortes salariales, ¿no? Ejecutivos que antes ganaban mucho dinero, ahora han sido llamados nuevamente, pero con un recorte de su salario entre un 25 y un 30%. Entonces yo creo que la recuperación se va a dar, sí, pero muy lentamente, hasta que no aparezca una vacuna que nos dé a nosotros la seguridad de poder regresar al volumen de flujo de ingresos que teníamos antes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tema de los restaurantes o las líneas aéreas, los vuelos se van a reabrir, pero ya no vas a poder llenar el avión como lo llenabas antes. El hecho de que esta situación de desempleo haya sido inducida, es decir, no es una crisis energética, algo que no esté en las manos, sino una decisión que se tomó precisamente para proteger la vida y la salud, le hace pensar a uno, sin mucho conocimiento, aclaro aquí, que bueno, el día en que se abran los negocios, pues se recupera la economía casi de manera inmediata o de manera rápida. ¿Esto aplica o no aplica? Definitivamente que no aplica. Mira, si ahora mismo comienzan a abrir los restaurantes van a estar abiertos al público, pero van a tener que tener un mínimo de distanciamiento social, con lo cual la ocupabilidad del restaurante se va a reducir. Pero la gente no tiene dinero para ir a consumir al restaurante. Si antes uno salía todos los fines de semana 2 o 3 veces, ahora va a salir una vez cada 15 días. Entonces, al haber menos ingresos, van a haber menos consumo y los que venden bienes de consumo se van a ver
retrasando sus volúmenes de ventas, se van a ver reducidos. Usted hablaba ahí de las personas que también el tema de la educación tenía mucho que ver con este tema de las desempleo y las personas más afectadas, pero ahí en la encuesta también se mencionaba que los obreros y los jóvenes, y esta parte me interesa mucho, la de los jóvenes, están siendo de los más afectados con esta crisis. Siempre la juventud es la parte más vulnerable porque es la que tiene todavía poca trayectoria laboral, entonces es la que los empleadores consideran que son fácilmente reemplazables. Generalmente las personas mayores ya tienen una trayectoria y uno piensa, si despido o no despido a este gerente financiero, podré conseguir uno de las mismas capacidades. Entonces uno se esfuerza por conservarlo. Pero de repente un asistente, un practicante, son puestos que son mucho más fáciles en teoría de reemplazar y uno siempre, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, ¿no? Y en este caso, ¿Qué, en el mercado laboral, los jóvenes somos los más débiles. qué estrategias hay para los hispanos en este país? ¿Algún apoyo para poder aguantar mientras se regula la economía? No, la estrategia está dada para todos. O sea, cuando el gobierno dio estrategias, nunca dijo este es para hispanos, este es para afroamericanos. Solo que el hispano generalmente es el que aplica a las ayudas básicas, como son los bonos de alimentos, ayudas locales. En cambio, el angloamericano, el blanco, es el que sí tiene la capacidad, tiene la cultura de aplicar a las ayudas como lo que dio el Small Business Association. La mayoría de empresas beneficiadas han sido empresas dirigidas por blancos, ¿no? Por Ujú. angloamericanos. Y finalmente, el presidente Donald Trump, cada que hablaba sobre el empleo que se está generando en América, en Norteamérica, aquí en los Estados Unidos, hablaba de que también se estaba beneficiando mucho al latino, al hispano, al afroamericano y que estaban mejorando los índices de empleo para ellos. Acá vemos que son los más vulnerables cuando ya hablamos de desempleo. ¿Qué le dice a usted esta situación? Lo que pasa es que yo me imagino que el presidente se refiere a que desde el año 2008 eh, se generaron más o menos 22 millones de empleos hasta la fecha. Y en estos 2 últimos meses hemos perdido esos 22 millones de empleos generados. Pero estos 10 años que sirvieron para generar empleos en el sector turismo, en el sector de viajes, en el sector transporte, que beneficia mucho a la población hispana. Entonces yo creo que en estos 10 años sí se incrementó mucho el empleo, pero eso no quita que sean vulnerables ante una crisis como esta. Y lo estamos viendo en este momento, 20.5 millones de empleos perdidos en abril nada más aquí en los Estados Unidos y muchos de esos afectados pues son de nuestra comunidad. Gracias, Ítalo Torres, analista económico y político. Feliz día para usted. Igualmente para ustedes, gracias.